En el vídeo de hoy vamos con un nuevo capítulo de la sección del recomendador de palas en el que respondo vuestras preguntas sobre palas o comentarios más interesantes. Pues venga, vamos a ello y antes de comenzar ya sabéis que tenéis mi cupón descuento de Padelwise por si os calentáis y os interesa cualquiera de las palas que os recomiendo y tenéis la barra de comentarios abierta para dejarme las preguntas que estiméis oportunas sobre palas o sobre cualquier tema que sea interesante del mundo del pádel. Y vamos con la primera pregunta, que es de Daniel GC, que nos dice que empezó jugando con una pala dura y que le surgieron dolores de codo y ha cambiado a la Nox MM2 y ahora mismo puede jugar sin problemas, pero le gustaría cambiar de pala. Está dudando entre la 18K del 2024 y la Scallion S120 y cree que la AT10 12K sería demasiado dura. Bien, a ver, la 12K del 2024 es una pala de tacto medio duro. Según las opciones que nos planteas, pues seguramente sí, seguramente se te escape un poco en cuanto a dureza. Entonces, bueno, a ver, yo no creo que dé molestias de codo. Hay algún suscriptor que nos ha comentado que a él no le da problemas, pero bueno, es una alternativa que igual se te va un poco. Entre la 18K y la S120, pues son dos muy buenas alternativas, dos alternativas de tacto medio y un puntito más, seguramente. Son alternativas que son bastante cómodas y son muy polivalentes. No obstante, si buscas comodidad, yo me iría por la 18K del 2024. Es una pala que tiene muy buen punto dulce, se mueve muy bien en fondo de pista, tiene un balance medio y en red no rinde para nada mal. Y la S120 yo creo que te va a dar un saltito de calidad en cuanto a tu juego aéreo, en cuanto a tus tiros en situaciones de volea, bandeja y remate. Sí que es verdad que tiene un balance bastante más alto, pero el peso, el que tenga un peso bajo, se compensa. Yo creo que también es una unidad muy polivalente. Entre las dos, pues depende de lo que busques. Si buscas más comodidad y muy buena manejabilidad y sobre todo un punto dulce amplio, me iría por la 18K. Y si buscas un puntito más en red, pues me iría por la S120. El siguiente comentario es de Luis FDBH, que nos dice que es una pregunta más filosófica que de palas. Dice que es jugador de derecha y que juega con la Diablo, pero últimamente se ha dado cuenta que las bolas que antes ganaba en red ya no lo consigue porque el nivel sube mucho. Ha probado la Delta Pro y dice que le gustó mucho porque la forma le ayudaba, el rugoso también le ayudaba, pero al final del partido se dio cuenta de que fallaba más de lo normal. Y su pregunta viene en que ¿qué le recomendamos? Una pala que le ayude en sus carencias, como la Delta Pro o parecida, o que maximice el control de bola. Pues es muy buena pregunta, la verdad que es el eterno debate, el cuando vas a comprarte una pala, comprar una pala que te ayude en tus puntos débiles o que maximice tus puntos fuertes. A ver, yo suelo recomendar que, a ver, hoy en día las palas suelen ser bastante equilibradas, o sea, aunque sean palas de potencia, creo que en fondo rinden bien, aunque no puede ser su punto fuerte. En mi escuela, ¿qué les recomiendo a mis jugadores? Pues les recomiendo que busquen palas que puedan ayudarles un poquito, sobre todo en los temas en los que flojean un poco más, sobre todo para convertirse en jugadores más equilibrados. Entonces, ¿es mi recomendación? Sí, pero al final tienes que decidir bien si tus puntos fuertes son los que declinan que ganes los partidos o no. Si al final estás perdiendo porque eres un jugador muy potente pero en fondo de pista no eres capaz de defender, pues entonces intentaría buscar una opción que dentro de que te dé potencia te pueda ayudar un poquito más en fondo de pista. Así que venga, vamos a por la siguiente pregunta, que es del Defensorable, que nos dice que empezó jugando con una Quickma Precision Soft y que se calentó comprando hace unos meses una Viper y se le ha hecho muy dura y difícil en defensa, sobre todo en invierno, y le apetece algo un poquito más ofensivo. Ha pensado en la Wilson Vela Elite V2 y dice que si se la recomendamos o si no, alternativas por menos de 150 euros. Vale, la Elite no la he probado, sí que he probado la Wilson Vela LT, que la verdad que me dio muy buenas impresiones, pero de la Elite no puedo hablarte. Entonces vamos a ver alternativas por menos de 150 euros. No sabemos qué Viper te compraste, si es la Air o la Tech Viper, pero bueno, suponemos que el tacto a partir de medio duro ya te causa algo de problemas y te es difícil defender con él. Entonces yo me iría a tacto medio y un puntito más como máximo. Entonces, en ese rango de tacto, pues si buscas potencia, yo me iría por la Ionic Power, que es un tacto medio, medio y un puntito más,
pero creo que no te va a restar muchísima comodidad y creo que en fondo de pista rinde razonablemente bien, contando que es una pala de potencia fácil. Si quieres que no te dé tanta potencia, pues me iría por la Ionic Control, porque ambas están por debajo de los 150 euros y creo que te pueden dar muy buen rendimiento. Me habéis hecho un montón de comentarios para que os recomiende palas de menos de 150 euros y siempre os suelo recomendar las mismas, porque si no me iría por las opciones de Palap, a por las opciones de la línea Star, tanto la Power, que es un tacto medio y un puntito menos. Además tengo review que os la subiré en breve y con mi cupón descuento se os va a quedar por menos de 150 euros. O si no, la Control, que sí que es un tacto medio y un puntito más. Ambas tienen un punto dulce bastante amplio, tienen unos materiales que son premium y yo creo que van muy bien. O sea que esas dos alternativas las tienes ahí en Palap. Y si no, te puedes ir a las palas de la línea de Combat, que son 125 euros. Al final son palas que creo que también funcionan muy bien. Si quieres un tacto medio y un puntito más, pues la Haunter, la MM3 son muy buenas alternativas. Si quisieras un tacto medio duro, la Green Beret creo que va también muy bien. Así que venga, vámonos a por el siguiente, que es de Cristina Carrillo López, que nos dice: soy jugador de derecha de nivel avanzado y juego con una Vertex 04. Busco una opción similar, pero que me dé mayor presión tanto en volea, bandeja o remate. Vamos, en los tiros ofensivos. Y ya está. Y nos dice que qué opción le recomendamos. Vale, pues si buscas polivalencia, pero con un balance mayor que la Vertex 04, que es una pala muy completa, pero seguramente en red pues no es uno de sus mejores puntos, aunque no va mal, pero con un balance 25 y algo, pues es difícil que te pueda transmitir peso en situaciones de red. ¿A por qué alternativas me iría? Pues si buscas alternativas polivalentes, yo lo digo siempre, para mí las dos referencias son la ST3 Pro, la pala de estupa, que es una pala que tiene un balance medio, incluso medio alto, y creo que va muy bien, es muy polivalente, no destaca en punto dulce, pero a mí el tacto me parece que está muy bien optimizado y creo que funciona bastante bien. Y si no, me iría pues a por una AT10 12K, a por una pala del 2024, que es la AT10 12K, que creo que tiene un tacto medio duro, creo que te va a dar bastante más en red que la Vertex 04, a mí personalmente me gusta más y creo que te puede funcionar, así que venga. El siguiente comentario es de Oliver García 667, que dice que le gustaría que le recomendáramos una pala parecida a la Quickma LS Pro, pero que sea de Starbuy o de Babolat, porque quiere un mango un pelín más largo para hacer palanca, ya que suele jugar con el revés a dos manos. Bien, Starbuy, bueno, tiene alguna alternativa que tiene el puño largo, como por ejemplo la Kenta Pro, que puede ser una opción, yo creo que te puede cuadrar en cuanto a que se pueda parecer a la LS Pro. Bueno, la opción Kenta, pero no la Pro. Yo me iría por la Soft 30 seguramente, que creo que te puede cuadrar. Creo que puede ser una muy buena alternativa, tiene un punto dulce que está bien. Con la goma Soft 30 yo creo que te va a dar comodidad en fondo de pista y creo que no es una pala excesivamente exigente en cuanto a manejabilidad. Y si no, yo me iría dentro de Starbuy a por, lógicamente, la Armstrong, que es la antigua pala de Bea González. Lo que pasa es que el tema del puño no es excesivamente largo y si no, en Starbuy pues me iría por la Basalto, pero yo creo que ambas no tienen el puño excesivamente largo, entonces seguramente no te cuadre. Si nos vamos a la línea de palas de Babolat, ahí seguramente vas a tener un puño que es suficientemente largo, o sea que ahí sí que te va a cuadrar. ¿Qué opciones puedes tener? Pues yo me iría a por la Counter Viper seguramente, o si no a por una Counter Veron, que pueden ser dos alternativas con distinta dureza, pero creo que te va a cuadrar en cuanto al puño y en cuanto a que se puedan parecer a la LS Pro. El siguiente comentario es de Ganjo08, que nos dice que tiene un nivel iniciación intermedio y que empezó a jugar no hace mucho, pero va a jugar 4 o 5 veces a la semana y quiere comprarse su primera pala. Está pensando en la ML10 Pro Cup Luxury 2024 o en la AT10 18K 2024. Dice que se había decantado por la ML10, pero ha visto algunos comentarios de gente que no le ha durado mucho la pala y que sus condiciones, pues que mide 1,82 y que pesa 93 kilos, entonces cree que puede ser propenso a dañar palas. Bien, entre las dos opciones, pues la ML10 es una pala súper cómoda, yo creo que como primera pala
te puede ir muy bien, pero sí, puedes tener el problema de que se te puede descascarillar un poco, puedes tener algún problema de dureza si le pegas fuerte. Yo me iría por la 18K del 2024, creo que es una alternativa muy buena. Yo tengo varios jugadores dentro de la escuela que juegan con la 18K, le pegan duro y no han tenido ningún problema, así que yo creo que te puede ir bien. Es una pala que creo que te puede rendir y como primera pala te puede ir de lujo. El siguiente comentario es de Topeca2423, que dice que viene de una Delta Motion y dice que cuál le recomendamos, la Extreme Pro o la Extreme Motion. Bien, pues a ver, a mí me gusta más la Extreme Pro, es una pala de tacto medio duro, es una pala que ya es más exigente físicamente. Si vienes de una Delta Motion, yo me iría por la Extreme Motion, que es el paso natural. Es una pala que te va a rendir muy parecido a la Delta Motion. A mí me parece que ha subido un pelín, pero un pelín de nada de dureza a comparación de la Delta Motion y creo que te puede cuadrar, creo que se comporta un poquito mejor a velocidades altas y es una pala que va muy bien y no es un tacto exigente y además con el peso que tiene creo que la vas a mover exactamente igual que la Delta Pro. Bien, vamos a por el siguiente, que es de Tyler Eric, que dice que le gustaría una comparativa entre la S120 y la AT10 12K del 2024. Y si no, una pequeña explicación de las diferencias que tienen, con cuál me quedaría y para qué jugadores iría mejor una u otra. Vale, pues son dos palas que a mí este año me han gustado mucho. ¿Cuáles son sus similitudes? Pues que ambas son bastante manejables, tienen un buen punto dulce y creo que son polivalentes, o sea que van bien tanto en fondo como en red. Seguramente la AT10 te va a funcionar mejor a velocidades altas, o sea que yo creo que va a ir mejor para los jugadores que juegan en un ritmo alto de juego y además creo que se siente un poquito más progresiva a velocidades altas, o sea, cuando aceleras creo que copia mejor el gesto de la mano, creo que tiene un comportamiento mucho más lineal conforme más aceleras. La S120 pues te va a dar mucho más balance en situaciones de red, contando que también es una pala muy polivalente. Creo que el punto dulce yo lo pondría paralelo, yo creo que pondría empate entre la S120 y la AT10 12K del 2024, pero creo que te ayuda un poquito más en red. Sí que es verdad que el tacto yo creo que está un puntito por debajo y se siente un pelín más reactivo, entonces te va a ayudar más a velocidades bajas la S120. Por lo tanto, se la recomendaría a jugadores que necesiten un poco más de salida de bola a velocidades medias y a velocidades bajas y que además busquen un poquito más de ayuda en situaciones de red. Si sois jugadores potentes y jugadores que jugáis en un ritmo alto, pues me quedaría con la 12K. Enrique Arco nos deja un comentario que me ha parecido muy interesante, además hay dos respuestas en ese comentario, dos comentarios más que creo que le tenemos que dar una vuelta porque me parece un tema muy interesante. Enrique nos dice que tiene una AT10 12K Luxury del 2021 y nos dice que lleva tiempo pensando en cambiarla y que cuál le recomendaríamos. Puestos a elegir le llaman la atención la Seiko, que la tengo por aquí, la Seiko One Edition, o la Scallion por estar fabricadas aquí en España y además así puede ayudar a la economía interna y a la gente que se esfuerza por sus sueños, aunque igual cree que pueden ser peores que marcas más consolidadas que tienen una trayectoria y que invierten algo más. Entonces las alternativas que nos plantea en este tema son la Seiko One, la S120, la H118 o si se tuviera que quedar con una pala de una marca tradicional nos dice la AT10 12K del 2024, que dice que aunque no sea española es una marca consolidada y puede que sea mejor. Y además tenemos dos comentarios más en el de Enrique que nos dice, Raquelaton nos dice, ¿crees que las marcas más consolidadas Bull Paddle, Adidas, Head, Babolat tienen mejores productos? Punto dulce, por forma, conocimiento de los materiales y por la experiencia de todos los años que llevan y porque tienen más capacidad económica y por el desarrollo. O otros productos como por ejemplo los de Scallion, los de Palab, que es una marca de nueva salida, o los de Seiko dan un resultado similar y no tienen que envidiarles. Está más o menos en la línea que nos dice Enrique, pero concreta un poquito más respecto a que las marcas tradicionales igual pueden tener algo más de conocimiento, mayor capacidad económica que las marcas de nueva creación como pueden ser Scallion, Palab o Seiko. Y por último, Arsuna nos dice, yo matizaría un poco la pregunta indicando a igualdad de precio. Al final el rango está en torno a los 200 euros, o sea que las Seiko son 230, las Scallion son 200 y la AT10 12K, el precio de salida estaba por ahí, pero ahora está un poquito más barata seguramente. Y nos dice que si realmente esas marcas, Seiko o Scallion, ofrecen un producto que se comporte de forma similar
a las marcas más consolidadas y si están mejor acabadas estas marcas minoristas por el hecho de que producen en España o al final no. Al final es una pregunta que yo creo que es muy interesante y partiendo de la base de que más o menos los tres comentarios están en la misma línea, a ver, yo respecto a cómo lo veo si yo tuviera que decidirme, al final a mí me parece que las marcas de nueva creación como Seco o Scalion, por ejemplo, creo que tienen unos productos de mucha calidad. Al final, el que sean marcas que acaban de salir no tiene por qué ver con que no utilicen expertos de materiales o porque no utilicen centros de fabricación que sean de calidad. Al final yo creo que casi todas las marcas, da lo mismo que sea una marca consolidada que una marca de nueva creación, utilizan expertos que son buenos tanto en Nox como por ejemplo en Seco. Sí que es verdad que Scalion se salió un poquito de la línea tradicional de fabricación, o sea que no utiliza las mismas fábricas ni a los mismos expertos para que los asesoren en los materiales, sino que ellos son todos ingenieros y yo creo que el producto es de mucha calidad también, pero con un proceso de fabricación diferente. A mí me gusta mucho apostar por las marcas de nueva creación porque yo creo que es gente que tiene un sueño, que apuesta por él y encima es que yo que tengo la suerte de poder hablar con los directores de marca o con los CEOs, me doy cuenta de que utilizan a los mismos expertos y que encima tienen un proceso de fabricación y un proceso de postventa que es muy bueno, o sea que están muy atentos. Los chicos de Seco, Josemi y Grego, por ejemplo, fabricaron un molde específico, no lo fabricaron ellos, lógicamente, cogieron a un experto en fabricación de moldes para poder llegar a un molde que funcionara bien, o sea que tiene unas tecnologías muy similares a las marcas tradicionales, pero encima le han dado su toque de distinción. Y los chicos de Scalion llevan un trabajo detrás muy grande, son ingenieros, son unos auténticos expertos en cuanto a materiales sobre todo y en cuanto a procesos de fabricación novedosos, entonces en cuanto a calidades están muy parecidos. Respecto a las palas que me has dicho, es que yo creo que las cuatro pueden englobarse para distintos tipos de jugadores. En cuanto a calidad, las cuatro son muy buenas. La AT10 12K del 2024 ya sabéis que es una pala que me ha gustado mucho. La Seco One Edition me parece una pala que se adapta mucho a los tipos de jugadores del pádel moderno, a jugadores que buscan manejabilidad, que buscan un balance alto y que no buscan un tacto excesivamente duro. Y Scalion pues es una marca que utiliza unos balances que están por encima del mercado y unos pesos que están por debajo, o sea que es un concepto diferente. Yo te recomendaría Seco o Scalion seguro porque además son productos nacionales y es gente que está apostando por su sueño y tiene unas calidades que están, vamos, al mismo nivel que las marcas tradicionales o incluso en muchos casos por encima. Así que yo creo que puedes elegir entre las cuatro la pala que más se adapte contando que cada una es diferente. El siguiente comentario es de Hope Di Noble, que nos dice: he tenido una Delta Pro del 2022 y me pareció algo blanda, aunque no le falta potencia, y la Triton Pro del 2023 que le parecía poco manejable para blandirla con velocidad. También ha jugado con una Quickma 990 Power Hard que le gusta mucho por su dureza. Y nos dice que la próxima opción que busca le gustaría que mejorara el punto dulce sacrificando lo más mínimo la dureza y manteniendo ese balance alto. ¿Qué opciones nos propone? Pues nos propone opciones de Barlion porque le gusta la máxima Prisma Airflow, o si nos dice alguna pala dentro de la marca que sea algo más durita y sobre todo que sea de potencia. Y que también fuera de Barlion le había echado el ojo a la Combat Green Beret, a la Technical Viper o a la H118. Bien, yo creo que tienes un tipo de pala muy definido, buscas una pala de potencia, buscas una pala que tenga un tacto duro, porque al final, si la que más te cuadra es la 990 Power Hard de Quickma, yo creo que buscas una pala de tacto duro. En Barlion, las del 2024 no las he podido probar, sí que probé las del 2023, sí que es verdad que por ejemplo la de Mac Yanguas era una pala de tacto durito. Sí que es verdad que el punto dulce no era ninguna locura, a mí me parecía que transmitía un poco de vibraciones. De las del 2024 no puedo hablarte, pero sí de las tres que nos propones. Bien, vamos a ver, la Green Beret creo que se te va a quedar un poquito baja en cuanto a potencia. Yo creo que ya no en cuanto a potencia respecto a que te pueda rendir bien, sino en cuanto al tacto. Si te gusta la 990, creo que la Green Beret está un poquito por debajo en cuanto a potencia, yo la situaría con un tacto medio duro. Las otras dos opciones, la Tech Viper, pues yo me iría por la opción de Lebron, a por la Tech Viper edición Lebron, que creo que te va a dar un tacto muy parecido a la Power Hard, a la 990,
y creo que es una pala en cuanto a punto dulce. Respecto a la 990 creo que lo mejora y además se siente un poquito más manejable y no vas a sacrificar nada en potencia. Y luego tienes la H118, ya yo la colocaría, la he colocado en un montón de vídeos, muy paralela a la Tech Viper. Me parece una pala de potencia, me parece que el punto dulce está bastante bien optimizado y en cuanto a tacto también te cuadra porque es muy parecido al de la Tech Viper o al de la 990. Así que me iría por esas dos opciones, a por la Tech Viper edición LeBron. Si buscas un balance medio alto, yo creo que es medio alto, más medio alto, incluso cercano a alto, que más a medio, pero sí que es verdad que es una pala que yo creo que este año es bastante manejable, creo que funciona bastante bien, es un poquito exigente, pero no en exceso, o a por la H118, que a mí me parece un palón. Sí que es verdad que creo que te va a dar un poquito más de reactividad y un pelín más de ayuda que la Tech Viper a velocidades medias. A lo mejor se te descontrola un poquito más en potencia pura, así que entre esas dos opciones estaría. Vamos a por el siguiente comentario, que es de R. Porras, que nos dice: estuve un año usando la 12K del 2023 y me fue muy bien, y este año he probado la Bahía del 2024 y me ha resultado muy blanda y con un balance bajo. Dice que busca una pala similar a la que tenía, que sea híbrida y sobre todo con un plus de potencia, y dice que ha pensado en la 12K 2024, en la AT10 de este año. Pues creo que la 12K puede ser muy buena alternativa, pero creo que vas a subir en dureza. La de este año, la 12K del 2024, es una pala de tacto medio duro, es una pala que copia bastante bien el gesto de la mano, pero que no te ayuda tanto como la 12K del 2023. Si buscas algo parecido y que te vaya un poquito mejor seguramente a velocidades altas, me iría por la 18K de Tapia, que yo creo que es lo más parecido este año a la 12K del año pasado, la 18K, la AT10 18K del 2024. Creo que es una pala que va muy bien y yo creo que va un poquito mejor que la 12K del 2023, así que me iría por la 18K, por la pala de Tapia. Ciudad Expo nos dice: busco una pala similar a la Delta Pro y estoy entre la Metal Bond 3.3 HRD o la Metal Bond Pro Edition. ¿Hay alguna diferencia? Pues sí hay diferencias. La Metal Bond HRD utiliza la goma más dura de Adidas, utiliza la goma High Memory de Adidas, y en cambio la Pro Edition utiliza la goma soft, la goma media de Adidas. Entonces son diferentes. La Metal Bond Pro Edition es la Metal Bond 3.3, pero con un diseño distinto, con el color en gris y con un diseño distinto, pero en cuanto a formato y en cuanto a tecnologías llevan exactamente las mismas. Pero sí que es verdad que la Hard, la 3.3 Hard, es una pala de tacto medio duro, mientras que la Metal Bond Pro Edition pues es una pala de tacto medio. Si vienes de la Delta Pro, me iría por la HRD. El siguiente comentario es de Juan Miguel Muñoz Ferrer, que nos dice que estaba usando una Air Veron del 2023 con la cual estaba muy cómodo, ha sido su primera pala, se le ha roto y le dejaron una Tech Viper del 2022 y le costaba mucho más trabajo defender, le costaba más trabajo en zonas defensivas. Dice que ahora para septiembre busca una pala con unas prestaciones parecidas a la Air Veron, peso ligero pero potente al mismo tiempo y con buen punto dulce, y nos propone la alternativa de la Homa Slam Pro del 2024. Bien, la Slam Pro es una pala que la verdad que va bastante bien, la he podido probar, no os he subido vídeos, lo subiré, pero creo que la manejabilidad, o sea, no es una pala súper ligera, creo que no es uno de sus puntos fuertes. Eso sí, es una pala muy completa, a mí me ha gustado. Según lo que buscas, ¿a por qué me iría? Pues buscas una pala de tacto medio. Yo me iría, si es en Babolat, pues me iría por una Tech Veron, seguramente, que creo que te puede cuadrar y te va a dar un poquito más de potencia. Si es fuera de Babolat, pues yo probaría a lo mejor con la S120 de Scalion, que creo que puede ser una buena opción. En cuanto a tacto te puede cuadrar, igual te vas un puntito o un par de puntitos en cuanto a dureza, pero creo que es una pala muy ligera y encima te va a dar ese buen punto dulce y esa potencia que estás buscando. Entre esas dos opciones estaría, entre la Tech Veron de Babolat o la S120 de Scalion. El siguiente es de Paul Sánchez, que nos dice: sobre la lija de skate hay una alternativa que me parece un poco mejor y es la cinta antideslizante transparente. Dice que es más barato y que el rugoso es menos agresivo, por lo tanto mejor para las bolas y es más fácil de cortar que, por ejemplo, la lija de skate. Pues sí, no lo he probado, no he probado al final, no os puedo hablar de las cintas antideslizantes transparentes,
pero hay muchos suscriptores que nos han comentado qué es lo que están utilizando y que va incluso mejor que la lija de skate porque no la tienes que rebajar. Yo utilizo la lija de skate porque tengo monopatín, entonces al final tengo lijas por ahí y las puedo utilizar sin gastar dinero, o sea que me parece que es un rugoso que funciona bien, contando que le tengo que pasar un poquito un tapón para quitarle algo de rugoso. Entonces las cintas antideslizantes transparentes pues pueden ser una muy buena alternativa. Me lo apunto y lo probaré, a ver si os puedo subir un vídeo de distintos rugosos que los hagamos directamente manualmente en casa, que directamente no tengas que comprar, y dentro de las alternativas a ver cuál funciona mejor, así que me la apunto. El siguiente comentario es de Alejandro Arjona Valle, que nos dice que actualmente está jugando con una MM3 Pro de Manu Martín y está planteándose cambiar a una pala que combine fibra de vidrio y carbono, como por ejemplo la nueva de Ari Sánchez o la Wilson Blade nueva. Bien, son dos buenas alternativas, vas a ganar en tacto con ambas. La Speed Motion te va a dar un tacto mucho más cómodo, igual puedes perder un poquito de potencia, yo la adicionaría rugoso, como siempre os digo, y la opción de la Blade V3, de la que incorpora fibra de vidrio y fibra de carbono, pues me parece muy buena alternativa. Yo creo que no vas a perder, al contrario, vas a ganar potencia seguro. Seguro que vas a ganar potencia porque te da más balance. Es una pala que tengo muchas ganas de traer al canal y yo creo que sería la opción. Seguramente con la Speed Motion igual vas a perder un poquito. Yo creo que si buscas una opción de ese tipo, también barajaría seguramente la Ionic Power, la pala de Bullpaddle, la pala de Cardona o Leal, porque creo que te puede hacer la función. Creo que el tacto es un poquito más blando que la MM3 Pro y encima incorpora fibra de vidrio y fibra de carbono, así que una buena alternativa. La Ionic Power creo que la debes valorar. Y vamos a por el último comentario de Miss Supreme, que nos dice: me gustaría saber tu impresión sobre la comparación equivalencia entre los modelos de palas de la marca Scalion y los de Osdog, si la hay. Bien, son dos marcas que a mí me gustan mucho. Sí que es verdad que son conceptos diferentes, sobre todo en cuanto al proceso de fabricación, porque al final los procesos de fabricación de Osdog son procesos de fabricación que se llevan haciendo muchos años, son de las marcas tradicionales, y en cambio en cuanto a Scalion pues cambia completamente, son procesos de fabricación novedosos, utilizan la tecnología tanto en los materiales como en el desarrollo de las palas y en la fabricación, entonces son algo distintos, pero sí que es verdad que ambas apuestan por la tecnología y por materiales un poquito diferentes en sus productos, así que yo creo que son dos opciones que sí, se pueden poner algo paralelas, pero no en exceso tampoco. Si tuviera que hacer comparativas entre los modelos de palas de Scalion y los de Osdog, vale, si me fuera al H118, a los modelos hard, al modelo hard de Scalion, pues seguramente la similitud la tendrías en la línea Ultimate, en la línea Ultimate Pro de Osdog. Creo que ahí puede estar en cuanto a que son palas ligeras, el balance de las Scalion es mucho más alto y el peso es mucho más bajo, pero bueno, tienen ciertas similitudes. Si nos fuéramos a la S120, ¿con qué la compararía? Pues la compararía con la línea Hyper, con la Hyper Pro seguramente, aunque la Hyper Pro es posible que sea un puntito más dura que la S120, un pelín, tampoco mucho, seguramente te va a dar un rendimiento parecido en cuanto a polivalencia. Y en cuanto a la S110 de Scalion, pues seguramente ya estaríamos hablando de la línea Sense de Osdog, de la Sense Pro seguramente. Sí que es verdad que la Scalion creo que te va a dar un rendimiento bastante mejor en red que la línea Sense, seguramente vas a perder un poquito en control. Bien, así que yo creo que más o menos así es como sería la comparativa. Y nada, espero que el vídeo sirva de ayuda, yo creo que ha quedado un recomendador bastante guay. Al final este formato me lo pedís mucho, me pedís un formato largo que pueda ser tipo podcast para que lo podáis escuchar sin que tengáis que estar viendo el vídeo, así que yo creo que este formato cuadra mucho, me parece que os está resultando de interés porque me dejáis muchos comentarios, así que ya sabéis que tenéis la barra abierta, además los comentarios creo que están en una línea bastante interesante en tanto en cuanto a que ya no me estáis preguntando solo por palas, sino que me preguntáis por cosas interesantes respecto al mundo del pádel, como materiales que se utilizan o como elección de pala en función de las características del jugador. Así que nada, espero que el vídeo sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.